es un programa, bueno, Sonia, escuchaste lo que has dicho sobre la oralidad, nos emocionó muchísimo. Bueno, Aprendiste a leer, las palabras solo existían en la voz. Encontrabas por todas partes. Hola, soy Irene Vallejo. Quiero compartir con ustedes algunos de los fragmentos que más me emocionan, que más conmovedores e íntimos son para mí de mi libro del infinito en un junco. Espero que los disfruten. Tú que lees este libro has vivido durante algunos años en un mundo oral. Desde tus balbuceos con lengua de trapo hasta que aprendiste a leer, las palabras solo existían en la voz. Encontrabas por todas partes los dibujos mudos de las letras, pero no significaban nada para ti. Los adultos que controlaban el mundo, ellos sí leían y escribían. Tú no entendías bien qué era eso, ni te importaba demasiado porque te bastaba hablar. Los primeros relatos de tu vida entraron por las caracolas de tus orejas. Tus ojos aún no sabían escuchar. Luego llegó el colegio, los palotes, los redondeles, las letras, las sílabas. En ti se ha cumplido, a pequeña escala, el mismo tránsito que hizo la humanidad desde la oralidad a la escritura. Mi madre me leía libros todas las noches, sentada en la orilla de mi cama. Ella era la rapsoda, yo su público fascinado. El lugar, la hora, los gestos y los silencios eran siempre los mismos, nuestra íntima liturgia. Mientras sus ojos buscaban el lugar donde había abandonado la lectura y luego retrocedían unas frases atrás para recuperar el hilo de la historia. La suave brisa del relato se llevaba todas las preocupaciones del día y los miedos intuidos de la noche. Aquel tiempo de lectura me parecía un paraíso pequeño y provisional. Después he aprendido que todos los paraísos son así, humildes y transitorios. Su voz. Yo escuchaba su voz y los sonidos del cuento que ella me ayudaba a oír con la imaginación. El chapoteo del agua contra el casco de un barco, el crujido suave de la nieve, el choque de dos espadas, el silbido de una flecha, pasos misteriosos, aullidos de lobo, cuchicheos detrás de una puerta. Nos sentíamos muy unidas, mi madre y yo, juntas en dos lugares a la vez, más juntas que nunca, pero escindidas en dos dimensiones paralelas, dentro y fuera, con un reloj que hacía tic-tac en el dormitorio durante media hora y años enteros transcurriendo en la historia, solas y al mismo tiempo rodeadas de mucha gente, amigas y espías de los personajes. En esos años fui perdiendo los dientes de leche uno a uno. Mi gesto favorito, mientras ella me contaba cuentos, era menear un diente tembloroso con el dedo, sentirlo desprenderse de sus raíces, bailar cada vez más suelto y cuando finalmente se partía, soltando unos hilos salados de sangre, colocármelo en la palma de la mano para mirarlo. La infancia se estaba rompiendo, dejaba huecos en mi cuerpo y añicos blancos por el camino, y el tiempo de escuchar cuentos acabaría pronto, aunque yo no lo sabía. Y cuando llegábamos a episodios especialmente emocionantes, una persecución, la proximidad del asesino, la inminencia de un descubrimiento, la señal de una traición, mi madre carraspeaba, fingía un picor de garganta, tosía. Era la señal pactada de la primera interrupción. Ya no puedo leer más. Entonces me tocaba suplicar y desesperarme. No, no lo dejes aquí. Sigue un poquito más. Estoy cansada. Por favor, por favor. Interpretábamos la pequeña comedia y luego ella seguía adelante. Yo sabía que me engañaba, claro, pero siempre me asustaba. Al final, una de las interrupciones sería de verdad y ella cerraría el libro, me daría un beso, me dejaría a solas en la oscuridad y se entregaría a esa vida secreta que viven los mayores por la noche, sus noches apasionantes, misteriosas, deseadas, ese país extranjero
y prohibido a los niños. El libro cerrado se quedaría en la mesilla, callado y terco, expulsándome de los campamentos del Yukon o de las orillas del Mississippi o de la fortaleza de If, de la posada del almirante Benbow, del Monte de las Ánimas, de la selva de Misiones, del lago de Maracaibo, del barrio de Benia Kirk en Odessa, de Ventimiglia, de la perspectiva Nevsky, de la ínsula Barataria, del antro de Ella la Araña en la frontera de Mordor, del páramo junto a la mansión de los Baskerville, de Nizhny Novgorod, del castillo de Irás y no volverás, del bosque de Sherwood, del siniestro laboratorio de anatomía de Ingolstadt, de la arboleda del barón Cosimo Nombrosa, del planeta de los baobabs, de la misteriosa casa de Yvonne de Galais, de la guarida de Fellin, de la isla de Ítaca. Y aunque yo abriese el libro en el lugar oportuno, señalado por el marcapáginas, no serviría de nada, pues solo vería líneas llenas de patas de araña que se negarían a decirme una mísera palabra. Sin la voz de mi madre, la magia no se hacía realidad. Leer era un hechizo, sí. Conseguir que hablasen esos extraños insectos negros de los libros, que entonces me parecían enormes hormigueros de papel. Solo hay una presencia femenina en el canon literario griego, Safo. Es tentador atribuir ese clamoroso desequilibrio a que las mujeres no escribían en la antigua Grecia. Solo es cierto en parte. Aunque para ellas era más difícil educarse y leer, muchas vencieron los obstáculos. De algunas quedan fragmentos rotos de poemas. De la mayoría, apenas un nombre. Esta es mi lista provisional de escritoras casi borradas. Corina, Telesila, Mirtis, Praxila, Eumetis, también llamada Cleobulina, Beo, Erina, Nóside, Mero, Ánite, Mosquina, Édila, Filina, Melino, Celia Trebula, Julia Balbila, Damo, Teosebia. Me intrigan los versos que ya nunca leeremos de cada una de ellas, porque para mí el griego empezó con voz de mujer, la voz de mi profesora de instituto. Recuerdo que al principio sus clases no me impresionaron demasiado. ¿Cuánto tardamos en reconocer a quienes nos van a cambiar la vida? Entonces yo era una adolescente decidida a vender muy cara mi admiración. Esperaba profesores carismáticos, seguros de sí, de esos que, los había visto en algunas películas, entran en el aula con aire rebelde, plantan el culo sobre el borde de su mesa y se lanzan a hablar ingeniosos, brillantes, divertidos. Exteriormente, Pilar Iranzo no encajaba en esa fantasía. Altísima y delgada, encorvaba ligeramente los hombros, como disculpándose por ganar en altura a todo el mundo. Vestía una convencional bata blanca. Al hablar, sus largas manos de pianista agitaban el aire con nerviosismo. A veces trastabillaba explicando la lección, como si de pronto las palabras huyesen en desbandada de su cabeza. Escuchaba con una atención intensa, hacía más preguntas que afirmaciones y parecía sentirse especialmente cómoda al amparo del signo interrogativo. Pronto, la sorprendente Pilar rompió las alambradas de mi escepticismo. De aquellos 2 años aprendiendo de ella, recuerdo el placer del descubrimiento, del vuelo, la asombrosa alegría del aprendizaje. Éramos un grupo tan pequeño de estudiantes que acabábamos sentándonos todos alrededor de una mesa y formando corrillos como conspiradores. Aprendíamos por contagio, por iluminación. Pilar no se atrincheraba detrás de las declinaciones, las frías fechas y cifras, las teorías abstractas, los artefactos conceptuales. Era transparente, sin tretas, sin alardes, sin poses. Nos descubrió su pasión por Grecia. Nos prestaba sus libros favoritos, nos contaba las películas de su juventud, sus viajes, los mitos en los que se reconocía. Cuando hablaba de Antígona, ella misma era Antígona. Y cuando hablaba de Medea, nos parecía el cuento más terrorífico que jamás habíamos escuchado. Al traducirlas, sentíamos que las obras clásicas se habían escrito para nosotros.
Olvidamos el miedo a no entenderlas. Dejaron de ser losas pesadas, impuestas. Gracias a Pilar, algunos de nosotros anexionamos un país extranjero a nuestro mundo interior. Años después, cuando yo misma me he tenido que enfrentar al vértigo de una clase, he comprendido que hace falta querer a tus alumnos para desnudar ante ellos lo que amas, para arriesgarte a ofrecer a un grupo de adolescentes tus entusiasmos auténticos, tus pensamientos propios, esos versos que te emocionan, sabiendo que podrían burlarse o responder con cara de piedra e indiferencia ostentosa. Mientras estudiaba la carrera, solía visitar a Pilar durante sus horas de guardia en el seminario de griego. Cuando se jubiló, seguí viéndola en una cafetería cercana a su casa. Necesitaba agradecerle aquella forma tan imprudente de enseñar, confiando en todos nosotros, creyendo que merecíamos saber, compartiendo su manera íntima y misteriosa de escuchar las voces del pasado. En aquellos encuentros hablábamos durante horas, saltando en el tiempo desde el presente de nuestros asuntos a la antigüedad griega que era nuestro nexo. Pero tropezábamos con una paradoja, comprender que habría sido terrible vivir en la época que tanto nos fascinaba, allí donde las mujeres permanecían alejadas del poder, donde no tenían libertad, donde nunca dejaban de ser menores de edad. Pilar, que había dedicado tantos años a transmitir la luminosa herencia de Grecia, sabía que aquella época la habría condenado a permanecer en la sombra. Echaba de menos las palabras de las escritoras perdidas y sus poemas nacidos en el silencio. En un paisaje de sombras, ella tiene cuerpo, presencia, voz. Es un caso único en Roma, una joven independiente y culta que insiste en su derecho al amor. Una poeta de cuya vida y sentimientos habla ella misma, con sus propias palabras, sin mediaciones masculinas. Sulpicia vivió en el siglo dorado del emperador Augusto. Fue una mujer excepcional por muchos motivos. El más importante de ellos era que pertenecía a ese 1% de la población romana que hoy clasificamos como élite, situada en la cumbre de un mundo duro y jerárquico. Su madre era hermana de Marco Valerio Mesala Corvino, un poderoso general y mecenas literario. En la mansión de su tío conoció a algunos de los poetas más aclamados de la época, como Ovidio o Tibulo. Favorecida por la riqueza y el parentesco, Sulpicia se atrevió a escribir poemas autobiográficos, los únicos versos de amor escritos por una mujer romana de la época clásica que han llegado hasta nosotros. En sus poesías habla una voz femenina que reclama algo poco común en la época: libertad y placer. Convencida de que podía permitirse cualquier atrevimiento, se queja de la vigilancia que ejerce sobre ella su tío, llamándolo, con ironía y descaro, pariente desalmado. Son solamente 6 los poemas de Sulpicia que nos han llegado, 40 versos en total, 6 episodios de su pasión por un hombre al que llama Cerinto. Queda claro que no es el novio elegido por la familia. Por el contrario, sus padres y su tío tutor temen que se acueste con él. Ella misma dice que algunos sufren ante la sola idea de que sucumba, dejándose llevar a una cama innoble. Seguramente Cerinto pertenezca a otro mundo, a otra clase social, quizá incluso sea un liberto. ¿Quién sabe? En cualquier caso, no parece un pretendiente adecuado para la aristócrata Sulpicia, algo que no preocupa en absoluto a la joven. Si sufre, y a veces sufre, es por otras razones. Por ejemplo, se reprocha a sí misma su falta de valor, siente angustia porque el lastre de su educación le impide mostrar su deseo. El poema de Sulpicia que más me impacta es una declaración pública, provocadora y desafiante de sus sentimientos. Traduzco libremente los dísticos de la elegía. Al fin llegaste, amor, llegaste con tal intensidad que me causa más vergüenza negarte que afirmarte. Cumplió con su palabra amor, te acercó a mí. Conmovido por mis cantos, te trajo amor a mi regazo. Me alegra haber cometido esta falta, revelarlo y gritarlo. No,
no quiero confiar mi placer a la estúpida intimidad de mis notas. Voy a desafiar la norma, me asqué a fingir por el qué dirán. Fuimos la una digna del otro, que se diga eso, y la que no tenga su historia, que cuente la mía. ¿Qué fue de los amantes? No lo sabemos, pero es poco probable que su relación lograse sobrevivir a los obstáculos familiares. Tarde o temprano, ella tendría que claudicar. Entre las clases altas a las que Sulpicia pertenecía, el pater familia decidía los matrimonios basándose en motivos estratégicos de oportunidad. Los clanes unían así a dos personas por conveniencia social, política o económica, no por pasión. Seguramente el deseado Cerinto fue expulsado de la vida de Sulpicia y solo quedaron el recuerdo y los poemas, desierta cama y turbio espejo y corazón vacío, como escribió Machado. Y sin embargo, desde tiempos remotos, las mujeres han contado historias, han cantado romances y enhebrado versos al amor de la hoguera. Cuando era niña, mi madre desplegó ante mí el universo de las historias susurradas, y no por casualidad. A lo largo de los tiempos han sido sobre todo las mujeres las encargadas de desovillar en la noche la memoria de los cuentos. Han sido las tejedoras de relatos y retales. Durante siglos han devanado historias al mismo tiempo que hacían girar la rueca o manejaban la lanzadera del telar. Ellas fueron las primeras en plasmar el universo como malla y como redes. Anudaban sus alegrías, ilusiones, angustias, terrores y creencias más íntimas. Teñían de colores la monotonía. Entrelazaban verbos, lana, adjetivos y seda. Por eso, textos y tejidos comparten tantas palabras. La trama del relato, el nudo del argumento, el hilo de una historia, el desenlace de la narración, devanarse los sesos, bordar un discurso, hilar fino, urdir una intriga. Por eso los viejos mitos nos hablan de la tela de Penélope, de las túnicas de Nausicaa, de los bordados de Aracne, del hilo de Ariadna, de la hebra de la vida que hilaban las Moiras, del lienzo de los destinos que cosían las Nornas, del tapiz mágico de Sherezade. Ahora, mi madre y yo susurramos las historias de la noche en los oídos de mi hijo. Aunque ya no soy aquella niña, escribo para que no se acaben los cuentos. Escribo porque no sé coser ni hacer punto, nunca aprendí a bordar, pero me fascina la delicada urdimbre de las palabras. Cuento mis fantasías ovilladas con sueños y recuerdos. Me siento heredera de esas mujeres que desde siempre han tejido y destejido historias. Escribo para que no se rompa el viejo hilo de voz. Somos los únicos animales que fabulan, que ahuyentan la oscuridad con cuentos, que gracias a los relatos aprenden a convivir con el caos, que avivan los rescoldos de las hogueras con el aire de sus palabras, que recorren largas distancias para llevar sus historias a los extraños. Y cuando compartimos los mismos relatos, dejamos de ser extraños. Hay algo asombroso en el hecho de haber conseguido preservar las ficciones urdidas hace milenios. Desde que alguien narró por primera vez la Ilíada, las peripecias del viejo duelo entre Aquiles y Héctor en las playas de Troya nunca han caído en el olvido. Como escribe Harari, un sociólogo arcaico que hubiera vivido hace 20.000 años bien pudiera haber llegado a la conclusión de que la mitología tenía muy pocas posibilidades de sobrevivir. Al fin y al cabo, ¿qué es un cuento? Una secuencia de palabras, un soplo, una corriente de aire que sale de los pulmones, atraviesa la laringe, vibra en las cuerdas vocales y adquiere su forma definitiva cuando la lengua acaricia el paladar, los dientes o los labios. Parece imposible salvar algo tan frágil. Pero la humanidad desafió la soberanía absoluta de la destrucción al inventar la escritura y los libros. Gracias a esos hallazgos nació un espacio inmenso de encuentro con los otros y se produjo un fantástico incremento en la esperanza de vida de las ideas. De alguna forma,
Misteriosa y espontánea, el amor por los libros forjó una cadena invisible de gente, hombres y mujeres, que sin conocerse han salvado el tesoro de los mejores relatos, sueños y pensamientos a lo largo del tiempo. Esta es la historia de una novela coral aún por escribir, el relato de una fabulosa aventura colectiva, la pasión callada de tantos seres humanos unidos por esta misteriosa lealtad. Narradoras orales, inventores, escribas, iluminadores, bibliotecarias, traductores, libreras, vendedores ambulantes, maestras, sabios, espías, rebeldes, viajeros, monjas, esclavos, aventureras, impresores, lectores en sus clubs, en sus casas, en cumbres de montaña, junto al mar que ruge, en las capitales donde la energía se concentra y en los enclaves apartados donde el saber se refugia en tiempos de caos. Gente común, cuyos nombres en muchos casos no registra la historia. Los olvidados, las anónimas, personas que lucharon por nosotros, por los rostros nebulosos del futuro.